La valoración de empresas es una de las principales actividades que se realizan en las finanzas corporativas. Estas resultan en una serie de modelos, pero estos modelos muchas veces no prestan suficiente atención a ciertos detalles, de manera que terminan produciéndose una serie de errores que pueden tener un impacto muy significativo sobre los resultados. En esta serie de micros yo voy a compartir con ustedes algunas sugerencias para solucionar muchos de estos errores y permitir que los modelos que se preparen sean un poco más robustos. En esta primera presentación voy a hablar sobre el valor terminal, cuando este valor terminal está definido como el valor presente de una perpetuidad creciente. En la valoración de empresas es costumbre suponer un valor terminal equivalente al valor presente de una perpetuidad creciente que comienza a partir del último año de la proyección, del periodo de proyección. La práctica común es hacer el primer flujo de caja de la perpetuidad igual al último flujo de caja de la proyección más una tasa de crecimiento previamente establecida. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a ilustrar esto que acabo de explicar en el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa, estamos valorando esta empresa y tenemos una serie de flujos de caja que se extienden por un periodo de 20 años. Y aquí tenemos pues los flujos de caja correspondientes a los últimos 3 años, los años 18, 19 y 20. Estos flujos de caja están formados básicamente con base en esta información que tenemos aquí. Es decir, tenemos en primer lugar Earnings Before Interest and Taxes, EBIT. A eso le restamos los impuestos. Eso nos da entonces el NOPAT, Net Operating Profit After Taxes. Después a eso le sumamos la depreciación y la amortización, le restamos la inversión en capital de trabajo y le restamos el CAPEX, Capital Expenditures, es decir, las inversiones de capital. Lo que resulta de todo ello, entonces, es el flujo de caja libre desapalancado para estos 3 últimos años. El resultado en este ejemplo es precisamente esta serie que tenemos aquí, ¿no? Tenemos un flujo de caja desapalancado de 920 para el año 18, de 1010 para el año 19 y de 1060 para el año 20. Para efectos de la perpetuidad, vamos a hacer los siguientes supuestos. Una tasa de crecimiento del flujo de caja de la perpetuidad de 3%. Y vamos también a suponer un WACC, es decir, una tasa de descuento para la valoración de la empresa del 10%. Entonces, la forma como suele hacerse, lo que yo he visto con mucha frecuencia en valoraciones, es que la gente que trabaja en esto toma el último flujo de caja, es decir, este flujo de caja del año 20, del año 1060, y le suma la tasa de crecimiento del 3% para obtener el flujo de caja del año 21, que en este caso resulta ser 1092. Es decir, como lo ven en esta ecuación aquí, ¿no? Tenemos flujo de caja del año 21 es igual al flujo de caja del año 20 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. 1060 multiplicado por 1,03 me da 1092. Es decir, 1092 sería el primer flujo de caja de la perpetuidad, que representa pues el valor terminal en el año 20. Para calcular el valor terminal en el año 20, entonces se descuenta esta perpetuidad creciente. El numerador es 1092, que es la cifra que acabamos de obtener, ¿verdad? Que corresponde al flujo de caja libre del año 21. Y el denominador es la diferencia entre el WACC y la tasa de crecimiento. Es decir, WACC menos G, que en nuestro caso es 10% menos 3%. Y entonces obtenemos un valor presente en el año 20 de 15.597. Ese sería entonces el valor terminal. Tenemos una serie de críticas a este procedimiento y de ello es de lo que queremos hablar a continuación. Esta práctica decimos que es incorrecta, ya que considera que la tasa de crecimiento es independiente de la magnitud del último flujo de caja de la proyección.
¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto que el flujo de caja de la proyección, el último flujo de caja de la proyección, el flujo de caja del año 20, no puede ser independiente de la tasa de crecimiento de la perpetuidad. ¿Por qué no? Porque para poder crecer necesitamos invertir. Mientras mayor sea la tasa de crecimiento, más tendremos que invertir en el último año de la proyección. De manera que menor será entonces el flujo de caja libre del año 20. Entonces, a mayor tasa de crecimiento, menor flujo de caja libre en el año 20. Por tanto, no son independientes. Y eso es lo que queremos decir aquí, lo que estamos diciendo aquí. El otro factor importante aquí es el rendimiento que obtenemos sobre la reinversión. Mientras mayor sea este rendimiento, menor será la cantidad que necesitaremos invertir para mantener una cierta tasa de crecimiento. A este rendimiento le llamamos el ROIC, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es el ROIC, Return on Invested Capital. Entonces, en definitiva, la tasa de crecimiento viene determinado por esta fórmula que tenemos aquí abajo, ¿no? La tasa de crecimiento G viene dada por B. B es la proporción del flujo de caja que reinvertimos, que también se le conoce como plowback ratio, multiplicado por ROIC, Return on Invested Capital, es decir, por el retorno, el rendimiento que aspiramos a obtener sobre el capital reinvertido. Entremos en un poco más de detalle sobre este tema. Recordemos que el flujo de caja libre viene dado por esta fórmula, ¿verdad? El flujo de caja libre en cada año viene dado por EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, más depreciación, menos impuestos, menos CAPEX, Capital Expenditures, menos inversión en capital de trabajo. Si partimos del caso base en el cual estamos suponiendo que el valor terminal viene definido por una perpetuidad que no tiene crecimiento, es decir, crecimiento cero. Entonces, si el crecimiento fuese cero, el crecimiento de la perpetuidad fuese cero, CAPEX tiene que ser igual a la depreciación, porque lo que estaremos será simplemente reponiendo el equipo que estamos desgastando, pues, ¿no? Y como no hay crecimiento, no será necesaria ninguna inversión en capital de trabajo. Entonces, si esto se cumple, entonces el flujo de caja libre del último año de la proyección será simplemente EBIT menos los impuestos, ¿verdad? Y a esta cifra se le conoce como el Net Operating Profit After Taxes. Esto es lo que se conoce como NOPAT. Entonces, el NOPAT es el flujo de caja que corresponde a una perpetuidad sin crecimiento. Por tanto, si aspiramos a tener un cierto crecimiento en la perpetuidad que define al valor terminal, entonces tendremos que reinvertir parte de este NOPAT. Es decir, tenemos que invertir una parte en CAPEX y una parte en capital de trabajo, y entonces el NOPAT del último año de la proyección, el flujo remanente del último año de la proyección será un poco menor. Recordemos que cuando hacemos la inversión en CAPEX, tiene que ser una inversión neta, es decir, no basta con invertir, por ejemplo, igual a la depreciación. Si invertimos lo mismo que la depreciación, entonces realmente no hay ningún crecimiento. Para que haya crecimiento, CAPEX tiene que ser mayor que la depreciación. Entonces, el flujo de caja libre del último año del horizonte de proyección, en nuestro caso el año 20, debe ser igual a NOPAT más la depreciación menos el CAPEX menos la inversión en capital de maniobra o en capital de trabajo. Es decir, que lo que quedará al final, el flujo de caja del año 20 será menos que NOPAT. NOPAT menos la reinversión. Al tratarse de una perpetuidad, ¿no?, el ratio de lo que reinvertimos, que es CAPEX menos depreciación, menos la inversión en capital de maniobra, que es esto que está aquí, ¿no?, dividido entre el NOPAT, este ratio, esta relación, CAPEX menos depreciación más inversión en capital de trabajo, dividido entre NOPAT, debe ser una constante. La tasa de crecimiento entonces será igual a este ratio, que es CAPEX menos depreciación más inversión en capital de trabajo dividido entre NOPAT, multiplicado por el ROIC. Es decir, la proporción que reinvertimos, que es el plowback ratio B, multiplicado por el ROIC, será igual a la tasa de crecimiento.
Entonces, veamos nuestro ejemplo nuevamente, pero ahora vamos a calcular el valor terminal siguiendo esto que acabamos de explicar, ¿no? Los flujos de caja de los años 18, 19 y 20 son exactamente iguales a los que teníamos antes, ¿verdad? Lo único que hemos añadido aquí es una nueva suposición, que es el ROIC, el Return on Reinvested Capital, que estamos suponiendo que es 12%. Entonces, lo primero que habría que hacer es modificar el flujo de caja del año 20. El que tenemos aquí originalmente es 1060, pero ahora tenemos que recalcularlo. ¿Por qué lo tenemos que recalcular? Porque lo tenemos que hacer consistente con la tasa de crecimiento que hemos supuesto del 3% y con el retorno sobre el capital reinvertido que hemos supuesto del 12%. Volviendo a la fórmula que explicamos antes, ¿verdad? Aquí tenemos que la tasa de crecimiento es igual a B multiplicado por ROIC. Por tanto, B es igual a G dividido entre ROIC. Por tanto, B es igual a 3 dividido entre 12. B es el plowback ratio, es decir, es la proporción del NOPAT del último año que tenemos que reinvertir para poder lograr ese crecimiento del 3%, suponiendo una tasa de reinversión del 12% sobre la inversión que estamos haciendo. Entonces, el plowback ratio en este caso es 25%. Por tanto, el flujo de caja modificado del año 20, va a ser NOPAT, y NOPAT para el año 20 es 1150, ¿verdad? Es NOPAT menos la proporción que reinvertimos, el plowback ratio. Es decir, NOPAT, que es 1150 multiplicado por 1 menos 0,25, me da 863. 863 entonces será el flujo de caja modificado para el año 20. Entonces ahora sí ya estamos preparados para calcular el valor terminal. El valor terminal será el valor presente de la perpetuidad. Y el primer flujo de caja de la perpetuidad será el flujo de caja del año 21. Y el flujo de caja del año 21 será el flujo modificado del año 20, que es 863, multiplicado por 1,03, es decir, añadiéndole la tasa de crecimiento. Y eso pues lo dividimos entre el WACC menos G para obtener el valor terminal, el valor presente de la perpetuidad, que es el valor terminal en el año 20, de 12.691. Vemos entonces que 12.691 es un número significativamente diferente del valor erróneo que obtuvimos previamente para el valor terminal, que era 15.597. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes en este micro. Hasta la próxima vez. Hasta luego.